Estimados alumnos, un gusto de saludarlos nuevamente para trabajar el tema interesante de relaciones familiares. Vamos con el marco teórico. Este tema es una parte de juegos lógicos que agrupa problemas que mencionan árboles genealógicos o relaciones entre grupos o tribus que tienen ciertas características. Para afrontar exitosamente este tipo de problemas es necesario en primer lugar emplear una notación común. Así podremos representar y construir árboles genealógicos, bueno, si el problema lo requiere, de manera ordenada. Para este tipo de problema vamos a trabajar con árbol genealógico, que no necesariamente es un árbol. Generalmente se le relaciona con árbol genealógico a la relación que tenemos entre los padres, abuelos, bisabuelos, hacia arriba y para abajo los hijos, los nietos, los bisnietos, los primos, los hermanos a la misma altura, y más o menos esa es la idea de trabajar con árbol genealógico. Bien, comenzamos con los ejercicios de trabajando en clase, que en realidad es trabajando en casa, ¿no es cierto? Juego lógico número 1. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Hay dos métodos para poder hacer. Uno es realizar un árbol genealógico, que usualmente se hace cuando son muchos datos, y otro es, por ejemplo, como este problema cortito, que se puede hacer también con el método del cangrejo, o sea, de hacer de atrás hacia adelante. Por ejemplo, acá dice, el único hijo de mi madre. Entonces, ¿quién es el único hijo de mi madre? En este caso, la parte que he indicado, ¿quién sería? Sería yo, ¿no es cierto? El único hijo de mi madre. Está hablando en masculino, entonces soy yo. Y ahora dice adelante de esto, la esposa. La esposa de este yo, entonces, ¿quién sería? Sería pues mi esposa, ¿no? Mi esposa. Porque este era yo y esta es la esposa. ¿Y quién es? Ahora dice la hija de mi esposa. Por lo tanto, la hija de mi esposa también sería entonces mi hija. Entonces pondremos de respuesta, ¿qué parentesco tiene conmigo? Entonces le voy a poner que es mi hija. Juego lógico número 2. Miren, acá ya está un árbol genealógico dibujado. Carlos y Gloria. ¿Ya? Y al poner un corazoncito es que ellos son esposos. Con flechitas hacia abajo, ¿quiénes están representados? Los hijos, Sandra, Pepe y Raúl. Pero sin embargo en Sandra tiene aquí un corazoncito con un símbolo masculino, que significa que es su esposo. No dice el nombre, pero ella está casada con este señor y tienen dos hijos, Lucho y María. Según esto vamos a responder. ¿Qué parentesco tienen Carlos y María? Miren, Carlos y María. Entonces la madre de María es Sandra y el padre de Sandra es Carlos. Entonces sería abuelo y nieta, ¿no? Vamos a poner esa respuesta acá. ¿Ya? Vamos a ponerle, sería abuelo y nieta. 3. ¿Qué parentesco tienen Raúl y Sandra? Aquí está Raúl y aquí está Sandra, ¿no es cierto? Y están a la misma altura. Se nota claramente que ellos, ¿qué cosas son? Ellos son hermanos, ¿no? ¿Qué parentesco tienen? De frente le vamos a poner entonces como respuesta, ¿qué parentesco tienen? Ellos son hermanos. Juego lógico 3. Bueno, aquí tenemos que José y Ana, partiendo desde arriba, son esposos y tienen 3 hijos, Patti, Pablo y Hugo. Pero Patti está casada, aquí está un símbolo masculino y tiene 3 hijos, 3 hijas serían, ¿no? Carla, Pilar y Doris. Pero miren, Doris también aquí está con un circulito indicando con corazoncito el matrimonio y a su vez tiene 3 hijos, Luis, Sandra y Laura. Según este esquema genealógico vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué parentesco tienen Hugo y Doris? Pero miren, Hugo está acá. ¿Y dónde está Doris? Doris es hija de Patti, ¿no es cierto? Y Patti y Hugo, ¿qué son? Son hermanos. Entonces, ¿qué tendríamos que poner de respuesta cuando nos preguntan qué parentesco tiene Hugo y Doris? Hugo, al ser hermano de la mamá de Patti, entonces le vamos a poner que es el tío, ¿no? Le pondremos así. Tío y sobrina.
5. ¿Qué parentesco tienen Patty y Laura? Patty está aquí, miren, y Laura está aquí. Pero Laura es hija de Doris. Ah, y Doris a su vez es hija de Patty. Entonces te das cuenta cuál es el parentesco que tienen. Entonces, mencionando en el orden que nos han dicho, diríamos como respuesta Patty primero, ¿no? Patty sería la abuela, ¿no? Abuela y nieta. Bueno, acá nos dicen el juego lógico 4, donde nosotros ahora tenemos que hacer el árbol genealógico. Cristian y Catalina son esposos y tienen 3 hijos. Vamos a poner aquí Cristian, ¿ya? Vamos a poner Cristian y acá al ladito, Catalina. Catalina son esposos. Y ellos dicen que tienen 3 hijos. A ver, vamos a poner para aquí los hijos. Los hijos son Jorge, Carol y Diana, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué nos dice? Los abuelos maternos de Carol son, abuelos maternos de Carol. Abuelos maternos se menciona cuando son por la parte de la mamá. Y son Ricardo y Patricia. Le voy a poner por aquí. Ricardo y Patricia. Muy bien. Y a continuación, ¿qué más nos menciona? Nos dice que Diego y Messi son primos y ambos son sobrinos de Jorge. Ah, ya son sobrinos de Jorge, o sea, tienen que ser hijos de las hermanas de Jorge. Entonces, vamos a poner aquí, de repente, uno de ellos aquí y el otro de ellos aquí, ¿no? Son Diego y Messi, pero no sabemos quién es hijo de quién, ¿no? Pero sí sabemos que uno es hijo de una de las hermanas y el otro es hijo de la otra hermana, ¿no? Nos dice ahora que el papá de Diego, es cuñado de Carol. Ah, ya, miren, el papá de Diego es cuñado de Carol. Entonces, el cuñado de Carol, ¿quién tiene que ser? El esposo de Diana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que diríamos que Diego tendría que ser el hijo de Diana. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque el papá de Diego es cuñado de Carol. Entonces el papá de Diego es el esposo de Diana. Entonces quiere decir que Messi, ¿no? Justo el nombre del futbolista, es el hijo de Carol. Ahora, según esto, nosotros vamos a responder a las preguntas. No, según esto, dice la pregunta 6, ¿qué parentesco tienen Carol y Messi? Entonces vemos que Carol es la mamá de Messi, ¿no? Le vamos a poner como respuesta, a ver, le cambiamos un poquito el grosor. Le vamos a poner como respuesta acá. Carol entonces es madre e hijo. Acá a la izquierda le he puesto la pregunta número 7. ¿Cómo se llama la abuela materna de Jorge? La abuela materna, bueno, vemos que es por la parte de la mamá de Jorge, que es Catalina. Y la mamá de Catalina es Patricia. Entonces le vamos a poner a ella, ¿no? Es la abuela materna. Patricia. Muy bien, continuamos. Bueno, acá nos dice juego lógico 5. Fabiola y Pedro son abuelos maternos de Henry. Aquí está, Pedro y Fabiola. Y acá tienen sus hijos, ¿no? Que son Joan, Felicita y Carlos, ¿no? Acá también nos dice, tienen 3 hijos, Juan, Carlos y Felicita. Bueno, nos dice Juan, acá nos pone Joan, ¿no? Pero bueno, es la misma persona. Mari es la única hija de Carlos. Aquí está, ¿no? Y no nos olvidemos que son abuelos maternos de Henry. Henry está aquí también como hijo de Felicita. Según esto vamos a responder. 8. ¿Qué parentesco tiene Pedro con Mari? Pedro está aquí y Mari está aquí. Bueno, Mari tiene su padre que es Carlos y Carlos es hijo de Pedro. Entonces vemos que Pedro es el abuelo, ¿no? Por lo tanto le vamos a responder. ¿Qué parentesco tenemos? Sería abuelo, porque primero mencionan a Pedro, ¿no? Abuelo y nieta. ¿Qué parentesco tienen Henry con Mari? Ahora vemos que Henry está aquí y Mari está aquí. Bueno, Henry es hijo de Felicita, Mari es hija de Carlos y ellos son hermanos. Entonces el parentesco que ellos tienen, ¿qué serían? Si son hijos de hermanos. Entonces ellos son
primos. Bien, vamos con el juego lógico número 6. Dice, el hijo del hijo de Jenny se llama Raúl. Bueno, digamos que voy a poner aquí a Jenny, ¿no? Y dice, el hijo del hijo. Digamos, aquí está su hijo. Pero dice, el hijo del hijo. Entonces voy a poner un poquito más abajo. Ahí está. El hijo del hijo de Jenny se llama Raúl. Ah, ya este hijo que le he puesto acá al final se llama Raúl. Entonces le voy a cambiar, ¿ya? Le voy a poner así, le estoy borrando el nombrecito y ahora le voy a poner a continuación que se llama Raúl. Ya. El hijo del hijo de Jenny se llama Raúl, o sea, su nieto, ¿no? Quien tiene como única tía, por parte de padre, a Maribel. Ah, ya, su única tía. Pero acá este hijo de Rojito es el papá de Raúl, ¿no? Entonces está diciendo que tiene como única tía, por parte de padre, a Maribel. Entonces voy a ponerle aquí al ladito que tiene una hermana que se llama Maribel. Maribel, ¿ya? Son hermanos. Ya, ellos son hermanos. Pero esto quiere decir entonces que Maribel también es hija de Jenny, porque si el hijo de Jenny tiene un hermano Maribel, los dos son hijos de Jenny, ¿no es cierto? Ya, ahora dice, el único hermano de Maribel se llama Henry. Ah, entonces, como él era el único, porque es la única tía, entonces dice, el único hermano de Maribel se llama Henry. Entonces le voy a borrar ahora el nombre de él, ¿ya? Y le voy a poner que él se llama Henry, ¿no? Entonces voy completando con los nombres. Henry. Y ahora, ¿qué más nos dice? Y la abuela materna de Selena se llama Jenny. La abuela materna de Selena se llama Jenny. Pero miren, aquí está Jenny. Entonces dice que ella es la abuela materna por parte bueno, la única hija que tiene es Maribel, ¿no? Entonces dice la abuela materna de Selena se llama Jenny. Entonces quiere decir que Jenny tendría que ser obligatoriamente hija de Maribel, ¿no? Entonces le voy a poner acá Selena, ¿no? Selena. Lo repito, la abuela materna de Selena, claro, porque mire, la abuela es por parte de la mamá de Selena, que es Maribel. Entonces su abuela se llama Jenny. Ahora que hemos completado eso, vamos a responder las preguntas. ¿Cómo se llama el sobrino de la hija de Jenny? Ah, pero bueno, hay que darnos cuenta, la hija de Jenny es Maribel, la única hija. ¿Y su sobrino? ¿Quién es su sobrino? Tendría que ser el hijo de su hermano, ¿no? Por lo tanto, le vamos a poner, ¿cómo se llama? Se llama Raúl. Bueno, este es un juego lógico muy importante, interesante. En una comunidad recién descubierta, la sociedad está dividida en 3 grupos, ¿no? Miren, A, B, C, 3 grupos, A, B, C. Se sabe que sus miembros cumplen con las siguientes condiciones. La primera dice, un hombre y una mujer pueden casarse y tener hijos, si y solo si no pertenecen al mismo grupo. Ah, entonces no puede estar un hombre A con una mujer A. Un hombre B con un hombre B, un hombre B con una mujer C, ¿no? Tendría que ser diferente. ¿Se dan cuenta? O sea, dice, un hombre y una mujer pueden casarse y tener hijos. Sí, solo sí, no pertenecen al mismo grupo. Tiene que ser una mujer A con un hombre de B o un hombre de C, ¿no? Si es que es una mujer de C, tiene que ser casada con un hombre de A o de B, o sea, de un grupo distinto al suyo. También nos dice la premisa, los hijos de cualquier pareja pertenecen al grupo de la madre, ¿ya? Y las hijas de cualquier pareja pertenecen al grupo del padre. Allá, o sea, miren, los hijos varones, si es un papá A y una mamá B, el hijo, ¿qué tiene que ser? B, porque pertenece al grupo de la madre. Si es un papá A y una mamá B, la hija pertenece al grupo del padre, o sea, la hija tendría que ser A. Esto lo podemos establecer en un cuadrito, ¿ya? Les voy a mostrar un cuadrito a continuación. Muy bien, el resumen de esto está aquí en el cuadrito. Fíjense, acá en el cuadrito nos está indicando lo siguiente. Un padre, que puede ser A, tiene que estar casado con una madre B.
Aunque también un padre A puede estar casado con una madre C, pero no del mismo grupo. Y si el padre es B, la madre es A. Si el padre es B, la madre también puede ser C, porque son de diferente grupo. Y por último, si el padre es C, la madre es A. Y si el padre es C, la madre también puede ser B. ¿Y cómo son los hijos? Entonces fíjense, en el caso de los hijos, tiene que ser como acá nos indica, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice, si el padre es A, la madre es B, el hijo tiene que ser del grupo de la madre, ¿no es cierto? Y la hija del grupo del padre. En cada uno de ellos está así. Entonces siempre el hijo varón es del grupo de la madre. Por eso las columnas del hijo y de la madre son iguales. ¿Se dan cuenta en ese caso? Las columnas del hijo son las mismas que de la madre. ¿Ven? Y la columna de la hija es la misma que del padre. Por eso se repite, ¿no? Ya, yo creo que entonces con eso vamos a poder responder a las preguntas. Bueno, acá nos dice, el abuelo paterno de una niña A es, pero mira, si una niña es A, ha recibido el grupo del padre, o si el padre también es A, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero ahora, fíjense, a ver, voy a poner aquí, si la niña es A, el padre es A también, ¿no es cierto? Pero dice el abuelo paterno, y de este A, que es el papá, su papá, ¿qué tendría que haber sido? Tenía que haber sido un grupo diferente al mismo, porque recuerda que un hijo tiene el grupo de la madre, pero del padre diferente, porque el padre y la madre son de diferente grupo. Por lo tanto, tuvo que haber sido B o C. Le voy a poner aquí B o C. De repente, para aclarar, porque bueno, ¿no? De repente es posible que alguien se confunda con esto. Entonces lo voy a escribir de nuevo. Voy a mencionar lo siguiente, ¿no? Miren, una niña que es A, ya voy a poner así, más claro, una niña que es A. Entonces, ¿cómo sería el papá y la mamá? A ver, acá voy a poner a un lugar el papá y a este sitio voy a poner la mamá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la niña es A, ha tenido el grupo del padre, es A, pero la mamá tuvo que haber sido B o C, cualquier grupo, pero no el A. Y además recuerda que el papá y la mamá son de diferente grupo, todas las parejas son de diferente grupo. Pero ahora me estaban pidiendo el abuelo paterno. Entonces el abuelo paterno de este valor ya no puede ser A, ¿no? El abuelo paterno tenía que ser de otro grupo, por eso es que le estamos poniendo que tenía que ser de B o C, no del mismo, porque cada hijo recibe el grupo de la mamá, ¿no es cierto? Bien, continuamos. El abuelo materno de un niño A es, a ver, voy a poner acá un niño A. Se sobreentiende que este niño tiene un papá y una mamá. Voy a poner aquí ya el papá y aquí la mamá. Pero veamos lo siguiente. Si es que el niño es A, la mamá era A, porque no es que tiene el grupo de la mamá, pero el papá entonces tuvo que haber sido de otro grupo, ¿no? B o C, así. Pero ahora dice el abuelo materno, el abuelo materno. Entonces acá la mamá a su vez tiene un papá y una mamá. Al ser ella mujer, ha tenido el grupo de el papá. O sea, el abuelo también era A. Sin embargo, la abuela tuvo que haber sido seguramente que B o C. Entonces nosotros vemos claramente que el abuelo materno, por ser igual que la mamá, tiene que haber tenido el grupo A. Y la última pregunta dice, el hijo varón de la hija de un hombre C es... A ver, mira un hombre C. Voy a poner aquí el hombre como padre, ¿no? Un hombre C. Su hija, ¿qué tuvo que haber sido? C también, ¿no? Porque la hija toma el grupo del padre. ¿Ya? Entonces la hija es del mismo grupo C. Y el hijo varón, ¿cómo sería? Ahora tomemos esta hija, pero como madre, ¿no? Así. Una madre que sea C, su hijo varón, ¿qué tuvo que haber sido? C también, porque toma el grupo de la madre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta sería
C, ¿no es cierto? Repito, de un hombre C, su hija, ¿qué es? C también. Y de una hija C, su hijo, ¿qué tiene que ser? C, porque el hijo toma el grupo de la madre. Bien, en base a estos problemas que hemos hecho, te toca resolver los ejercicios que se te va a dar en la tarea. ¿Ya? Mucha suerte y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Gracias.